Bueno, empezó la veda y ya no se pueden publicar encuestas, lo cual a mí, sinceramente, me alivia, porque la verdad estaba harto de las encuestas y no sirven para nada, últimamente no aciertan. Ante la falta de ese insumo, cada uno se vuelca a otros indicadores. Ayer el mundo de las finanzas se entusiasmó con la publicación del índice de confianza del consumidor de la Ditela, que dio un poquito mejor que el mes pasado y por eso creen que a Milei le va a ir fenómeno el domingo. Tenemos ahí la placa donde se ve un pequeño repunte. Con respecto a un septiembre en el cual se hablaba de asamblea legislativa, digamos, ¿no? No es que están en un nivel glorioso, pero bueno, cada uno se agarra de lo que quiere. Ayer los mercados reaccionaron ante esta renovada expectativa, también ante el anuncio de que Kirchner va a ser el canciller. Se financiariza la política exterior del gobierno y eso obviamente en las finanzas se lo ve como una buena señal. Yo en cambio creo que les va a ir mal, pero porque veo otro tipo de indicadores todos los días, como estos testimonios que se repiten un día tras otro, tras otro, tras otro en todos los canales de televisión. Escuchemos, por ejemplo, esta persona contando cómo la están tapando las deudas. Bueno, mira, estamos hablando de deudas, cosas que hay un informe que dice que muchos argentinos están endeudados por encima de su sueldo. Sí. Atraso con tarjeta de crédito, préstamo personal, sí, es verdad. Llegará para el alquiler. Preguntarles cuál es su situación. La misma, esa, mira, ni más ni menos. Estamos todos endeudados. ¿Qué te atrasaste en el último tiempo? Te puedo preguntar si querés y si no querés no, obviamente, pues es invasiva la pregunta, pero ¿en qué te atrasaste en el último tiempo? En el gas, en la luz, no puedo ir al dentista, por ejemplo, porque tengo que pagar y te cobran fortuna. Bueno, nada, en todo. ¿Tarjeta de crédito, por ejemplo? Tarjeta de crédito no la estoy usando porque no la puedo pagar. O sea, tenés una deuda. Sí. ¿Y la dejaste ahí? No, estoy pagándola de a poco. Esa es la realidad de muchísimos hogares, de la mayoría, diría, de los hogares en la Argentina. Hogares donde por estas horas muchos estarán meditando su voto y creo que eso dice más que algún indicador que funciona como proxy de otro indicador que funciona como proxy del resultado electoral. Otro testimonio para destacar, el de una médica que cuenta, bueno, lo que ve en su trabajo. La gente que llega a buscar auxilio médico en situaciones desesperadas en muchos casos. Yo soy médica, estoy haciendo la residencia en psiquiatría acá en el Evita de Lanús y la verdad que está bastante complicado. Yo que estoy en un hospital público, también se ve mucho ahí el tema de la economía, la gente que tiene que elegir entre la medicación o comer. ¿Eso se está dando muy a menudo? Todos los días lo vemos a la guardia. Es residente aparte de ella, ¿cuánto cobra un residente Bueno, gente hoy? que literalmente nos llega y dice, bueno, le preguntamos cómo está, qué sé yo, y nos dice, le decimos, ¿tomaste la medicación? Y dice, no, porque tuve que elegir entre darle de comer a mis hijos o comprar la medicación. Entonces, hablamos de medicación importante. Totalmente, o sea, muy necesaria. Así que lo veo desde ese lado más que nada y es muy difícil, muy difícil. Aparte angustiante, ¿no? Me imagino a tu edad que vos no querés horrible. esto. Aparte recién arranco, entonces uno también se forma desde ese lado y bueno. Yo creo que les va a ir mal porque el domingo va a haber muchísimos argentinos y argentinas, millones de argentinos y de argentinas que desde hace 2 años tienen razones para decirle que no. Las cosas pasan muy rápido, pero quería poner un poco en perspectiva lo que fue este gobierno, que en los últimos 2 años arrancó ya gobernando de espaldas al Congreso con un mega DNU 7023, donde derogó la ley de alquileres, derogó la ley de abastecimiento, derogó la ley de góndolas, derogó la ley de compra nacional. Todas leyes que protegen a las personas y a las empresas argentinas de situaciones abusivas. Después se podrá discutir si son o no las mejores herramientas, pero son todas herramientas para proteger al más débil del más fuerte. Y este gobierno las borró por decreto. Por decreto también habilitó la transformación de todas las sociedades del Estado en sociedades anónimas. Y eso hace que sea posible venderlas, algo en lo que piensan avanzar después de las elecciones. Eliminó la ley de tierras, habilitando la compra de grandes latifundios por parte de capitales extranjeros. Desactivó los controles sobre las exportaciones de minería. Desmanteló áreas enteras del Estado, desde el Ministerio de la Mujer hasta el de Ciencia y Técnica. Y no se trata de si tienen o no el título de ministerio, sino que literalmente desarticuló todo lo que sucedía dentro de esas áreas. Desarmó programas, dejó gente en la calle.
desarticuló todas las capacidades estatales en esas y en otras áreas. La inversión a infraestructura cayó a cero prácticamente en lo que depende del gobierno nacional. Hubo recortes a los subsidios de los transportes y de la energía, haciendo que se multiplique el costo para las familias. Desfinanció a las provincias. Las jubilaciones cayeron más de un 10%. Además, perdieron la cobertura de muchos de sus medicamentos. Reprimieron sistemáticamente a los jubilados que iban a protestar los miércoles. Modificaron leyes y estatutos para darle más poder de policía política al Ministerio de Seguridad y a la CIDE. Aprobaron la ley de bases con el voto de un senador al que lo agarraron unas semanas más tarde cruzando una frontera con 200 lucas verdes. Están vaciando el sistema de salud pública, especialmente el pediátrico. Están vaciando la universidad pública. Los salarios, perdieron entre un 10 y un 40% de su capacidad de compra. El endeudamiento de las familias, como lo veíamos, es récord. Todos los indicadores de la economía real llevan 2 años de caída o estancamiento, todos. Despidieron a más de 50.000 empleados públicos. Destruyeron más de 300.000 puestos de trabajo formales en el sector privado. Cerraron 16.000 empresas, del cual el 99% son pymes. Se fueron del BRICS, se fueron de la OMS, hicieron caer una inversión confirmada de 30.000 palos de Petronas para hacer la planta y el puerto liquificador por hacer politiquería con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se redujo la asistencia a discapacitados de forma arbitraria mientras robaban en ese área. Dejaron de repartir alimentos, dejaron de repartir medicamentos. Bajaron un 90% el impuesto a los más ricos, que es el impuesto de ingresos brutos, de bienes personales. Hicieron una reforma laboral por decreto que flexibilizó las condiciones de contratación, que permitió esa baja de salarios. Derogaron la regulación de los precios de medicina prepaga, de los intereses bancarios, siempre a favor de los más poderosos. Metieron presa a la principal dirigente opositora. Fueron protagonistas de una estafa global con Libra, que todavía no pudieron explicar. Se están investigando sobre precios, coimas y otros mecanismos de corrupción sistemática en ANSES, en PAMI, en ANDIS y en otras dependencias del Estado. Pusieron como candidatos a varias personas con probados y conocidos vínculos con el narcotráfico. Y solo bajaron a uno cuando se volvió insostenible, los otros siguen en las boletas. No acepta las leyes aprobadas por el Parlamento. Declaró que está dispuesto a seguir gobernando por decreto y por veto. Se llevaron el oro del Banco Central y no quieren decir dónde está. Se endeudaron por 20.000 millones más con el FMI sin pasar por el Congreso. Fueron a pedirle plata al gobierno de Estados Unidos y a cambio le entregaron el control de la política económica y también de las relaciones exteriores al JP Morgan. Miren esta lista. Luis Caputo, ministro de Economía. Pablo Quirno, canciller. José Luis Daza, secretario de Política Económica y probablemente próximo viceministro de Economía. Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica. Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Vladimir Berning, vicepresidente del Banco Central. Nicolás Ferro, director del Banco Central. Sebastián Sánchez Sarmiento, director del Banco Central. Alejandro Leu, exdirector del Banco Central. Todos vienen de la matriz de la JP Morgan. Un verdadero gobierno de ocupación. Esos son los verdaderos candidatos de La Libertad Avanza. Después en las listas podrán poner la foto de uno, de otro, subir, bajar, pero los que están gobernando, y para eso están pidiendo el voto para poder seguir gobernando, son ellos. Impresionante, ¿no? Bueno, más impresionante es que ya estén diciendo que si ganan el plan va a ser seguir bajando los salarios y las jubilaciones, aumentar la cantidad de horas de la jornada laboral, aumentar la edad en la que podés jubilarte, seguir bajándole impuestos a los galperín, pero no tienen ninguna respuesta para darle al que no llega a comprar un paquete de arroz. Se lo preguntaron 4 veces a Milei la última semana y nunca pudo dar una respuesta. Es más, dijo que no era un problema suyo, que él le acomodaba la economía y después lo otro sucedía mágicamente. Y ayer en su cierre de campaña Milei dijo que después del domingo va a cambiar el país, como si no lo hubiera cambiado lo suficiente. Durante el primer año pudimos sacar leyes importantes, hacer las reformas estructurales más grandes de la historia argentina. Nos aprobaban todo porque creían que iba a salir mal. Sin embargo, cuando arrancó este año y la economía venía a todo vapor, se encendió la máquina de impedir. Y a partir del mes de febrero
empezaron a poner en marcha la máquina de impedir. Y a pesar de ello, y de un Congreso destituyente que atacó todo el tiempo el programa de gobierno, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar de serio la Argentina. Bueno, una mentira tras de otra, como nos tiene acostumbrados, pero lo más importante, me parece señalar, es que no están llegando de pie a las elecciones, están llegando arrastrándose y con la lengua afuera. Y eso también tiene que ser un indicador para saber cómo puede ser el resultado de este domingo. Seamos claros, sin la ayuda módica, pero ayuda al fin, de Scott Bessent y de Donald Trump, Milei no llegaba en condiciones competitivas al día de hoy. El tránsito de septiembre hasta acá hubiera sido mucho más traumático y probablemente estaríamos hablando de un gobierno ya sin ningún tipo de chances. Pero aún con la ayuda de Estados Unidos termina llegando en medio de una corrida, con el dólar por arriba de la banda superior, hundido en una recesión a la cual no se le ve el final, con la inflación acelerándose, sin poder hacer campaña en muchos lugares porque básicamente los corren de todas partes, con el gabinete estallado por internas. Mirá, ni siquiera pudieron evitar que les renuncien en la víspera 2 ministros. Y mucha gente se está preguntando por qué se fueron Huertain y Caputo ahora y no esperaron al lunes. Si es por enojo, como se suele decir o como se explicó ayer, ¿tan enojados estaban que no podían esperar al lunes? ¿Qué los hizo enojarse tanto que prefirieron desplantar al presidente de la nación antes de una elección existencial, de una importancia final para este gobierno, antes que esperar 72 horas? ¿O acaso hay algo más? ¿O acaso saben o intuyen que antes del lunes puede pasar algo y no quieren quedar asociados a eso? Esa es una inquietud que anoche empezaba a crecer en determinados sectores de la política. Ayer a la mañana avisamos acá que se había empiojado la intervención, que lo que vendían como una operación limpia de Caputo, que iba a llegar el lunes, a armar el gabinete y ponerse a gobernar, encontró un freno en Carina, una vez más. Y durante todo el día de ayer hubo negociaciones y tiras de afloje. Y hoy el escenario más probable es que no veamos una definición el lunes a la mañana. Lo más probable es que jure Kirchner, que jure el que vaya al frente del Ministerio de Justicia, pero esa idea de un nuevo gobierno, con nuevos actores, con una nueva coalición que lo respalde, bueno, se va a estar discutiendo todo el fin de semana, se va a discutir el domingo a la noche con los resultados puestos y después veremos qué pasa. Pero hoy no hay nadie en control. No está en control Santiago Caputo, que tuvo que volver a llamar a Barry Bennett, que está volando para estar el fin de semana en la Argentina y poder meter presión y hacer ese lobby con gobernadores, con diputados y demás, para tratar de desembarcar el lunes en el gobierno. Él solo no está pudiendo. Y claramente tampoco están en control ni el presidente, ni su hermana, ni Guillermo Francos. Scott Bessent tiene algunos problemas más importantes. Se está pudriendo todo con China de nuevo. Supuestamente se van a reunir la semana que viene Bessent y su contraparte chino, pero por ahora no hay ningún acuerdo. Y entonces, ¿quién gobierna? Toto Caputo, en todo caso, al parecer. ¿Qué puede llegar a salir mal con un timbero al frente del gobierno? Ojo con lo que pasa el lunes, ¿eh? Yo creo que en algún punto hay mucha gente que va a estar más atenta a lo que pase el lunes que al resultado del domingo. Porque políticamente este proyecto está terminado, porque incluso muchos de los que van a ir a votarlo lo hacen con la expectativa de que todo cambie y la secreta esperanza de que sea para mejor, pero no más que eso, no más que una esperanza. Pero a pesar de estar terminado, la capacidad de daño que conservan es importantísima. Yo diría es atómica. Pueden romper el país si quieren. Y el domingo hay una sola alternativa real a eso. Hay un solo voto que realmente lastima esa capacidad de daño. Un solo voto al que le teme el gobierno, porque a los demás los puede comprar, o los puede apretar, o los puede convencer con una llamada del tío Sam o de algún banquero. No hace falta ni Guía Gualés, además estamos en veda. Pero lo cierto es que en algún punto Milei tiene razón. El lunes empieza otra historia. La mala noticia para él es que vos, yo, todos nosotros tenemos algo que decir en la escritura de este nuevo capítulo. Y el domingo lo haremos yendo a votar. ¿Qué tal?